Muy buenas noches con todos. Soy el doctor Martín Zambrano Monzón, R2 de Medicina Interna por la parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente laborando en el Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins en mi segundo año de residencia. Ese es el proyecto de rotación del Telesalud, titulado Seguimiento Post-Hospitalario Digital. La problemática sobre la cual se va a abordar es primero reconocer que estamos en un sistema de salud que se encuentra sobrecargado, por no decir colapsado. Específicamente lo que puedo ver yo debido a mis prácticas es los establecimientos de salud, particularmente el Hospital Edgardo Revalliati Martins, el hospital más grande de la Seguridad Social, prácticamente también el hospital más grande que tiene el Perú. Se encuentra tanto en sus servicios de hospitalización, como en su servicio de emergencia, se encuentra más allá de su capacidad de atención, debido a un alto volumen de pacientes y número de atenciones a llevar a cabo. Esa saturación de servicios tiene cierto orden. La emergencia se encuentra más allá de su capacidad de número de camas. La mayoría de esos pacientes están esperando pasar a pisos de hospitalización de medicina interna para continuar estudios que no se pueden hacer en el área de emergencia, para recibir ciertas intervenciones, para concretar diagnósticos y para definir manejos posteriores a su hospitalización. Entonces, para que estos pacientes de la emergencia pasen luego al piso que corresponde, que son muchas veces el área de medicina interna, esas áreas de medicina interna tienen que mover camas, tienen que dar altas. Sin embargo, esos pacientes que ya tuvieron contacto, ya se llevaron las intervenciones que tenían que llevarse a cabo, debido a lo complejo que son. En el Hospital Revalletti se manejan pacientes con muchas comorbilidades, de edad avanzada, de difícil manejo, complejo. Son pacientes que tienen alta probabilidad de reingresar. Entonces, si el paciente ya pasó por todo el proceso de emergencia, hospitalización, intervenciones, diagnóstico, definir el plan, yo debería evitar que este paciente vuelva a entrar a la cola de espera en la emergencia nuevamente. Entonces, es sobre esta problemática que se quiere trabajar. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que ese paciente reingrese? Entonces, deberíamos identificar qué pacientes el seguimiento oportuno, idealmente por una estrategia de salud digital, va a ayudarnos a abordar y a manejar esto para que el hospital empiece a funcionar mejor y evitar exponer innecesariamente a aquellos pacientes que van a pasar por la emergencia a justamente estar hospitalizados en la emergencia, donde están expuestos a condiciones de repente donde el seguimiento, la atención no es óptima por el alto volumen de pacientes que hay y los riesgos que están de reingreso. Como justificación, se está planteando que el uso de una herramienta digital podría permitir un mejor y más fácil seguimiento de pacientes que son dados de alta. Eh, lo que queremos conseguir es prevenir reingresos, porque estos reingresos van a implicar, como mencioné, perpetuar el colapso del sistema y riesgos para los pacientes que están reingresando. Y además se está buscando que tengamos un sistema de ayuda al médico tratante para que este mismo sea quien se encargue de realizar el seguimiento. Pero precisamente como una estrategia de salud digital, no implique sobrecargar de trabajo a este médico tratante. Cuando hablamos del médico tratante nos referimos al médico hospitalario, que fue su médico de cabecera durante su internamiento, quien llevó a cabo el diagnóstico definitivo del paciente o diagnósticos y decidió el manejo de manera conjunta con el paciente. El contexto sobre el cual se está trabajando, cabe recalcar, estamos enmarcados en la estrategia global de salud digital de 2020-2025 de la OMS. Es una prioridad el desarrollo e investigación sobre este rubro. Y además el IETSI, que es el Instituto de Investigación de Salud, reconoce la investigación en telesalud como una prioridad. Es decir, se reconoce la importancia y potencial que tiene para resolver muchas brechas que tenemos en los servicios de salud. Por lo tanto, eh,
es relevante, es reconocido como importante y debe hacerse investigación y llevar a cabo proyectos justamente teniendo como eje la salud digital. Haciendo la evaluación situacional de lo que nos estamos enfrentando. Primero, para todo esto necesitamos conformar un equipo de trabajo que pueda hacer frente al desafío de una estrategia de salud digital justamente en este grupo de pacientes de alto reingreso. Entonces, ¿qué necesitamos? Un médico líder, que sea quien supervise, que tenga la visión de cómo debe ser y cómo debe ir evolucionando este trabajo. Un ingeniero de sistemas que tenga amplio conocimiento sobre creación de plataformas, idealmente plataformas de salud, que sepa cómo funciona el sistema de historia clínica virtual, eh, que sepa optimizar el sistema, actualizarlo y que sepa enseñarlo a los médicos que van a utilizarlo. Médicos hospitalarios, idealmente que tengan amplia experiencia en manejo de pacientes complejos, como son por ejemplo los médicos internistas del Hospital Rebagliati, que obviamente deben ser capacitados para dar estas atenciones de teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo. Eh, Yo creo que es importante, creemos que es importante el involucramiento de médicos que tengan experiencia en manejo complejo, especialmente cuando se trata de atenciones que son ambulatorias. Y aquí resalta también la participación de un médico geriatra. Puede ser médico, pueden ser médicos geriatras que asesoren también en la parte del seguimiento de pacientes complejos, de edad avanzada, en algunos casos terminales a esos médicos hospitalarios. Y además un abogado especialista también en temas de salud, que pueda asesorar respecto a, a temas de protección de datos, a cómo terminar de insertar este proyecto sobre las leyes de telemedicina, eh, sobre todo el público objetivo sobre el que está trabajando. Vamos a definir un público o un usuario inclusive directo e indirecto, o interno y externo, inclusive podríamos convertirlo más adelante. Directo son médicos tratantes de las áreas de hospitalización que podrían empezar a hacer las atenciones de seguimiento de los pacientes. ¿Por qué los médicos tratantes y no un personal que se dedica exclusivamente a telesalud? Porque es el médico tratante el que conoce mejor la historia, el que conoce mejor los detalles del paciente, conoce mejor por qué el paciente tiene alto riesgo de reingreso y ya sabe cómo llegar a este paciente. Ya realizó o ya tuvo un desarrollo de una relación médico-paciente o médico-familiar. Entonces, a nuestro parecer es el que podría realizar estas atenciones y tener mejores resultados. Y dentro del objetivo, la población el público indirecto, están los pacientes complejos que han sido dados de alta. Ahora pueden ser complejos por su diagnóstico o por la condición en la que está el paciente o por los cuidados posteriores que va a recibir. Y aquí vamos a definir, al menos en una primera instancia, que el alto riesgo de reingreso va a ser definido de acuerdo al criterio del médico hospitalario. Es decir, el médico hospitalario que realiza el alta del paciente lo cataloga como con alto riesgo de reingreso y por esto es que se le va a seguir. Haciendo análisis del entorno que existe ya, hay que reconocer que hay programas que ya existen por parte de salud. Está Padomi, Copoes y también inclusive el Senate. Padomi es el, el sistema que realiza eh, atenciones domiciliares en los pacientes inscritos. Normalmente son pacientes que ya no van a gozar atenciones presenciales en los mismos hospitales, pero por su condición van a tener dificultades para esto. Entonces se le brinda la atención que necesitan en su domicilio, sea atención médica, sea atención de enfermería, técnica o ciertos cuidados particulares, y inclusive urgencias. Existe el sistema de COPOES, que son el sistema de vigilancia post-hospitalaria de pacientes complejos. La mayoría de las veces está destinado sobre todo a pacientes en condiciones de cáncer avanzado que requieren un monitoreo estrecho. Dentro de la experiencia que tenemos, COPOES suele activarse mucho antes que PADOMI. Entonces, muchos pacientes terminan gozando de ambas atenciones,
atenciones por COPOES y luego por PADOMI. Pero no es raro también encontrarnos pacientes en ambos sistemas luego las instalaciones de urgencias del hospital. CENATE, que es el Centro Nacional de Telemedicina de Salud, es el ente que gobierna, que determina cómo son y quien realiza las atenciones a distancia, las atenciones de telemedicina, telemonitoreo, eh, teleorientación médica, que también tiene sus protocolos que bien podríamos usarlos de base para el proyecto que se está considerando ahora. Haciendo revisión de la literatura internacional se encuentran algunos ejemplos de trials que exploran cómo estrategias de teleatención, de telemedicina, cómo impactan sobre el riesgo de reingreso de pacientes. Aquí estoy citando tres. El Breath Trial, que está dirigido a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde destaca que no disminuyó a comparación de pacientes que no tenían ese sistema el número de reingresos, pero los cuidadores y los familiares informaban encontrarse bastante satisfechos con la atención recibida. El EcoValt Trial implica que pacientes con comorbilidades complejas, la mayoría de los implicados más de dos, van a estar en un sistema de monitoreo y donde se demostraba que efectivamente disminuía el número de reingresos de pacientes al departamento de emergencia. Y el Genome Access Trial dirigido sobre todo a residentes de casas de reposo, donde con ayuda de dispositivos y atenciones a distancia se les hacía el monitoreo, atenciones oportunas, sin que tenga que acercarse al personal médico y que no tengan que acudir que emergencias, donde también demostraban el, la disminución en el número de reingresos hospitalarios. Dentro de la evaluación del entorno facilitador, estamos inmersos en la ley de telesalud, que es la ley número 30421. Está la norma de protección de datos personales, que es la ley número 29733. Está el decreto legislativo de interoperabilidad en salud, que es el decreto legislativo 1412. Y hay que tomar en cuenta que dentro del entorno también existe un sistema en salud de historia clínica virtual, que es el ESI. Dentro de los retos y oportunidades a considerar está la dificultad de implementación del sistema, tanto por los médicos que no están acostumbrados a atenciones a distancia, la dificultad de poder tener contacto entre el ESI, la historia clínica virtual, y una plataforma que extrae datos de aquí, dificultad de acceso. Se plantea que esta plataforma por parte de los médicos tratantes podría ser accedida a través de computadoras de escritorio del hospital, computadoras personales o celulares, pero sí podría ser más difícil el acceso por parte de los usuarios indirectos, el usuario externo. Los pacientes y sus familiares idealmente deberían tener una computadora personal, un celular para llevar a cabo, pero no siempre es el caso en muchos pacientes. Eh, Hay una necesidad de capacitación constante. Las atenciones de telemedicina no son sencillas, tienen sus pormenores, tienen muchos detalles que no son considerados en una atención convencional presencial. Entonces, para que sean efectivas, tiene que haber capacitación constante. Inclusive capacitación también a los familiares para que sepan cómo utilizar este tipo de estrategias para ayudar a que sus pacientes o el mismo paciente no tenga que reingresar. Y bueno, dentro de los problemas éticos lo está considerado las implicancias de una atención a distancia, las implicancias de una atención que no es presencial, la implicancia de acceso a información sensible de la historia clínica en un paciente que no estamos viendo, al cual se le está teniendo contacto a través de una plataforma digital. Ahora vamos a hablar de la estrategia de la planificación de la implementación. Está concibiendo el diseño de un sistema de salud digital que debería ser una plataforma digital que permita atenciones de telemonitoreo y teleconsulta. Esta plataforma tiene que ser capaz
de hacer un resumen de la historia clínica, incluyendo exámenes pendientes que pueden ser anatomía patológica, imágenes, resultados, por ejemplo, de ciertos análisis de microbiología, de inmunología que pueden tardar o sus resultados pueden salir inclusive después del alta del paciente, y también sintetizar el resultado de atenciones que son posteriores al alta. Eh, Considero prudente el incluir un sistema de recordatorio de fechas para realizar atenciones para los médicos que van a llevar a cabo estas atenciones de monitoreo, y debería permitir una comunicación bidireccional. No considero prudente que sean los pacientes que tengan contacto a través del número personal con su médico tratante, pero de repente contactando con una central o un número en específico, se les incluye ya dentro de ciertos pacientes que están esperando una respuesta del médico tratante, o sea, que estén solicitando que se comunique pronto el médico tratante y a través del sistema el médico tratante tenga contacto con ellos. Y se debe incluir a pacientes con alto riesgo de reingreso, es decir, en esta plataforma se va a enrolar únicamente pacientes que el médico tratante ha considerado que tienen alto riesgo de reingreso. El criterio inicialmente podría ser únicamente criterio por parte del médico, no por el número de comorbilidades, no va a ser un algoritmo, sino que ellos consideran que tiene mucho riesgo de reingreso por la naturaleza de su diagnóstico o detalles específicos del paciente. La seguridad y protección de datos, eh, aquí podemos considerar que usuario y contraseña del médico tratante requiere cambio frecuente, y debería haber acceso únicamente a la información del paciente que se va a evaluar. Esto es algo que lo rescata un poco del ESI. El ESI únicamente con el DNI se puede revisar datos sensibles personales de cada paciente. Entonces, podría ser una primera estrategia de que solo los pacientes que competen se puede tener acceso a la información. Entonces no puedo revisar a todos los pacientes a través de esta plataforma, únicamente aquellos que yo he considerado que son parte del monitoreo. Ahora, si por algún motivo el médico tratante no puede realizar en algunos momentos este monitoreo en las fechas pactadas, el médico que está asignado sí podría tener acceso en este momento. Entonces también debe tener una estrategia de aperturar el permiso al médico asignado en el momento de revisar la historia clínica. Dentro de los procedimientos operativos estándar, el manual de proceso y procedimientos de los procesos de telemedicina de salud es muy claro, es muy didáctico, eh, podría utilizarse como base para estas atenciones. Las atenciones clínicas de teleconsulta y telemonitoreo tienen que ser estandarizadas, y debe haber capacitación constante del personal no familiarizado en teleatenciones, como son los médicos hospitalarios. El médico hospitalario que hace el alta sabe hacer su atención médica, pero no necesariamente una atención de telemedicina. Entonces se le tiene que capacitar. Ahí también podemos rescatar el, la existencia del SENATE. Parte de su personal que tiene amplia experiencia en teleatenciones puede ser el que se encargue de la capacitación de estos médicos. Dentro del desarrollo del presupuesto considerado, se está considerando un costo inicial y un costo de mantenimiento. Eh, por comentar algunos costos estimados, el diseño y la arquitectura de la plataforma un costo de 50.000 soles, integración con sistema de salud 30.000 soles, infraestructura y hosting de datos 10.000 soles, dentro de seguridad, que es la implementación de cifrados y protocolo de seguridad 10.000 soles, una campaña de lanzamiento con un costo de 1.000 soles, capacitación inicial y recurso humano. Y luego unos costos de mantenimiento que podrían ser anuales, considerado aquí, donde de todos modos el monto más importante a considerar es el de recurso humano. Ahora vamos a considerar el monitoreo, evaluación y mejora continua del proyecto. Para monitorizar necesitamos basarnos en indicadores. Aquí estamos diferenciando indicadores de estructura, que son el tiempo que tarda el sistema en hacer un resumen de la historia clínica, eh, la disponibilidad en los dispositivos que van a permitir el seguimiento, en los celulares, computadoras personales o equipos de escritorio,
como indicadores de proceso, el número de pacientes que están en monitoreo, número de atenciones, de seguimiento por paciente, eh, la evaluación de la interoperabilidad con la historia clínica virtual, o sea, qué tanto va a extraer información de la historia clínica que ya existe, y la satisfacción del usuario interno y externo. Y como indicadores de resultado, el outcome a considerar, número de pacientes que reingresan al hospital mientras se encuentran en seguimiento por parte de este proyecto. La estrategia de planificación de mejora continua. eh, Me parece prudente que hay un sistema de recolección de sugerencias o feedback de los usuarios internos y externos para la mejora. El- Podría haber una eventual construcción de un algoritmo de pacientes con alto riesgo de reingreso para que no sea únicamente el criterio clínico del médico tratante. Y este sistema debe evolucionar de acuerdo a la cambiante demanda de atenciones en salud. No la primera estrategia va a tener todas las soluciones. En base a las sugerencias, en base a la experiencia que se está recogiendo, en base a cómo le va a los pacientes, debe cambiarse el sistema. Entonces, eso es quizás una de las mayores virtudes de una atención moderna y centrada en salud digital. Tiene que ser versátil, tiene que ser eh, elástica y toda estrategia en red en salud puede mejorar. Entonces, siempre mantener el proyecto abierto a mejoras. Y eso es lo que compete el proyecto que se ha desarrollado. Muchas gracias por la atención.